a las 16 horas se reúne la bicameral que va a intentar generar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. ¿Quieren hacer una previa de lo que va a tratar la bicameral antes de saludar al diputado? Recordemos, Melina, que hay una fórmula que fue suspendida por el presidente de la Nación, por el Congreso también, que fue la que se aprobó con el gobierno anterior, el de Mauricio Macri. El presidente Alberto Fernández pidió la formación de esta comisión para que estudie la nueva fórmula y querría aplicarla a partir del aumento de septiembre. Medio difícil, estamos muy sobre el pucho. Podría ser para el último aumento del año, el de fin de año, el de diciembre. Va a preguntar primero Mariano, a mí déjame con Cacase después 30 segundos que quiero saber qué piensa Cacase, que es un tipo con un gran currículum, joven pero con un gran currículum, estudió afuera en varios países. Quiero saber la opinión de un radical sobre el tema reforma judicial, que es un tema que se viene. Exactamente, sí, totalmente. Así que dale. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos, ¿cómo anda? Buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes. Bueno, tengo entendido que en la reunión, lo mismo para nosotros, en la reunión de hoy, además están invitados también algunas personas que forman parte del Estado, por supuesto, de sectores muy pendientes de la cuestión previsional, además decimos, como es una reunión bicameral, senadores también. Quiero saber en qué consiste esta nueva fórmula que se va a proponer, si nos puede adelantar, y cómo podría o no afectar a los jubilados. Sí, esta es la 10ª reunión que vamos a tener ya de esta comisión que se creó por la ley de emergencia, que es la Comisión de Movilidad Previsional y Regímenes Especiales. Estamos ahora recibiendo exposiciones de distintos técnicos y presentaciones sobre la posibilidad de distintas fórmulas de movilidad. Hoy toca el turno del IERAL Fundación Mediterránea, que va a estar Capello allí, de 2 investigadores también que llevan adelante un proyecto sobre el tema de la movilidad. Estuvo también un técnico de la Auditoría General de la Nación la semana pasada, así como Eduardo Levi Yayati, que es presidente o director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela. Cada uno de ellos ha ido marcando sus expectativas sobre que la fórmula pueda cubrir el poder adquisitivo de los jubilados, que a su vez sea sustentable financieramente para el Estado. Y esta es la discusión que está en marcha en algo que los escuchaba decir. El tema de cuándo se va a aplicar, en verdad necesitamos que se resuelva pronto el tema, primero porque, como marcaron, venimos con una ley de movilidad que está suspendida desde diciembre, que los aumentos que se han recibido en marzo y junio por decreto han sido inferiores a lo que la ley de movilidad marcaba, y por otra parte ya comienza a haber fallos judiciales que cuestionan este mecanismo de los decretos y la discrecionalidad. Puntualmente, el fallo Caliba de la Cámara Federal de Salta la semana pasada marcó que debe haber un índice fijado por el Congreso, y hasta tanto este índice aparezca, se utiliza otro índice que el Congreso ya ha establecido para la ley de alquileres, que es el de un 50% por el IPC, que es el índice de precios al consumidor, y otro 50% por el RIPTE, que es la evolución de los salarios. Es decir, si el Congreso no define la fórmula, empiezan a aparecer estos fallos judiciales que tratan de reparar la pérdida de poder adquisitivo que los jubilados tienen con razón de ello. Y básicamente en las reuniones hemos repasado muchos sistemas en el mundo. Casi todos tratan de ajustar la jubilación o por inflación o por salarios, en el ánimo de que se preserve el poder adquisitivo de los jubilados. Es lo que buscaba hacer la fórmula actual también, que tiene un 70% de IPC y un 30% de RIPTE, pero creo que hay una preocupación muy fuerte del Ejecutivo porque la fórmula sea sustentable, porque no alcancen los ingresos para pagarlo, y entonces se nota en sus intervenciones un ánimo de que vaya ligada a la recaudación de los recursos de la seguridad social, que es lo que tenía la fórmula anterior de la época de la presidenta Cristina Fernández. Solo a modo de poder situarnos en la vida cotidiana de un jubilado, por ejemplo, teniendo en cuenta la jubilación mínima que cobra hoy por hoy un jubilado en la Argentina, esta pérdida del poder adquisitivo está estimada en cuánto, desde que no existe esta fórmula que ustedes están señalando. Bueno, los jubilados que cobran la mínima son los que menos perdieron desde la suspensión de la fórmula, pero están perdiendo 541 pesos por mes. Los que más pierden son los jubilados a medida que va incrementándose su haber hasta el haber máximo del régimen general, que es de 106.000 pesos.
y en ese caso están perdiendo 14.000 pesos por mes, es decir, que llegan a perder hasta 100.000 pesos en el año. Lo que ocurre es que los jubilados que cobran la mínima, como se le dieron algunos bonos, claro, en particular de 3.000 pesos, más los bonos que se dieron a fin de año, más el hecho de que cuando se hizo el primer aumento de marzo fue un aumento que tenía una suma fija más un porcentaje, eso hizo que la suma fija represente una proporción mayor para los haberes más chicos y una proporción menor para los haberes más grandes. El segundo decreto, que fue el de junio, fue de 6,12%, ese fue igual para todos los haberes, pero fue mucho menos que lo que la ley de movilidad marcaba, que era el 10,9%. Entonces ahí hubo una pérdida importante de recursos. Y acá la decisión pasa por dos lugares. Una, proteger al jubilado, para lo cual a mí no me queda duda en eso, que lo mejor es que acompañe los haberes, la inflación, para poder preservar el poder adquisitivo y mantener el poder real de compra de los haberes jubilatorios. Pero por el otro lado está la preocupación fiscal del Estado, digamos, de hacer que pueda contener el gasto o pueda tener los recursos necesarios para poder pagarlo, que creo que es hoy la preocupación central por parte del Gobierno nacional. Diputado, respecto a eso le quería preguntar si el sistema es sustentable hoy, cuántos jubilados hay en el país y cuántos trabajadores hay activos por cada jubilado. Sí, el sistema a largo plazo no es sustentable, la verdad, pero porque esto tiene que ver con que nosotros hemos mezclado dos sistemas en uno. Por un lado, un sistema contributivo en el que los trabajadores aportan para después cobrar su jubilación en el momento que se retiran, con lo que es un sistema no contributivo, es decir, aquel en que una persona sin realizar aportes, pero porque llega a la vejez, recibe una prestación universal por parte del Estado. Yo creo que esto se debe dar, sobre todo en una economía como la nuestra, donde el 40% de los trabajadores están en la informalidad, entonces llegan a la vejez sin tener ninguna prestación social y es razonable que el Estado se la dé. Lo que pasa es que eso tiene que financiarse necesariamente de otras rentas, de rentas generales, de impuestos, no de las propias contribuciones que hicieron los trabajadores. Y nosotros, si bien en Argentina hemos logrado algo bueno a lo largo de las distintas administraciones, que es aumentar la cobertura previsional, primero con el sistema de moratoria, en la administración Kirchner y después con la PUAM, la Pensión Universal al Adulto Mayor, en la administración Macri, pero lo cierto es que se han ido perdiendo recursos del sistema contributivo con ese aumento de la cobertura. Entonces, hay una discusión de fondo que nos debemos acá, que es más amplia inclusive que la movilidad, que es cómo vamos a financiar el sistema, es decir, cuánto estamos dispuestos a invertir para nuestros adultos mayores y cómo lo vamos a financiar. Diputado, con esto que me preguntaban de la mínima, sí, por ejemplo, claro. El otro día intervino Eugenio Semino, que es el director de la tercera edad de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, y decía, miren, nosotros medimos la canasta básica del adulto mayor y un adulto mayor necesita 40.000 pesos para vivir por mes en el área metropolitana. Entonces, con una jubilación de 16.000 pesos, claramente no le alcanza. Diputado, ahora, si yo quise... Sí. No, simplemente porque digo, me parece que el gran título de todo lo que usted dijo es que el sistema jubilatorio hoy, una respuesta a Mariano, no es sustentable. A futuro. Y mi consulta es, obviamente, digo, quien hoy tiene 40 años está más complicado el que tiene 50 y el que tiene 30 todavía está en una situación más difícil, ¿no? Esto va a ir empeorando si no hay un cambio estructural con el paso de los años, ¿o no? Sí, exactamente. Esto, decía, no es sustentable porque claro, en sí la ANSES tiene un déficit y ese déficit, si todo sigue como está, se va a profundizar hacia el futuro. Hay proyecciones que hizo en su momento la Auditoría General de la Nación que marcan en un informe de sustentabilidad de acá al 2050 que el sistema básicamente quiebra si no decidimos cómo financiarlo. Pero por eso digo, nosotros tenemos que ver qué hacemos con las contribuciones y aportes a la seguridad social por un lado, cómo recaudar eso, y por el otro lado, si vamos a tener tantas personas que reciben beneficios jubilatorios sin hacer aportes, lo cual creo que es importante que se haga para dar cobertura, pero tenemos que ver qué impuestos afectamos para que eso se produzca. Recordemos que había hasta hace poco una afectación de recursos coparticipables en un 15% que iba al ANSES.
Eso por el conflicto que se generó con las provincias y los gobernadores se terminó restituyendo a todas las provincias, pero eso ha hecho que en contraprestación el sistema jubilatorio pierda recursos, ¿no? A su vez tenemos un fondo de garantías de sustentabilidad que se hizo con todos los títulos que se habían estatizado en las FJP, pero que se ha ido licuando el valor en dólares de ese fondo también, y hoy está invertido un 70%, esto es importante que lo conozcan, un 70% de ese fondo está invertido en títulos públicos del Estado, es decir que se ha usado para prestarle dinero al Tesoro, pero en definitiva no están los recursos ahí para los jubilados. Diputado, lo tenemos que liberar para un próximo encuentro. Acá mi compañero tenía una pregunta ahí pendiente, pero tenemos poquísimo tiempo. Si usted es capaz de resumirla, no es muy largo, ¿no? Sí, es sobre es un lío bárbaro. Bueno, se lo adelanto para que la vaya pensando. Es sobre la Sí, lo reforma escuché de la judicial. reforma judicial. Claro. Sí, creo que hay puntos interesantes a analizar de ahí. Otros que son los intentos clásicos, como esto de ampliar la Corte Suprema porque hay mucho trabajo y porque hay que dividir en salas, siempre suele ser más por un control político que por otra cosa, pero hay puntos de lo que escuché del presidente el 1 de marzo que me parece que es